Esto es un homenaje del espacio de Vida Soberana a Enrique Dussel. Otra vez reitero, no como sujeto individuo aislado, ese Platón, digamos, de lo que normalmente la modernidad o Occidente moderno nos plantea, ¿no? Individuos sobre los demás, sino ese Dussel que toma todo lo que encuentra en el camino y con todo eso avanza y ahora trasciende con eso y volverá y será millones, como solemos decir, en el mundo andino. Y tenemos que indicar también que el 5 de noviembre Dussel se incorpora al sistema Tierra justamente en el momento en el que en esta parte del mundo estamos recogiendo la cosecha del maíz, es decir, sacando el maíz producto de, y en el hemisferio sur se está terminando ya de preparar los suelos, arar la tierra y sembrar la semilla para que surja la vida. ¿Sí? En ese interín es que Dussel trasciende al pluriverso para estar todo en todo. Bueno, está Karina Ochoa, va a estar con nosotros también Ramón Grossfogel, esperemos que se incorpore, y Katia Colmenares nos dijo también que va a estar a eso del golpe de las 11, aunque también indica que iba a ser un esfuerzo por estar antes, pero veremos. Karina, por favor, saluda a la audiencia, ya estamos en vivo, yo voy a comenzar a grabar y pues empieza con el tema de lo que conoces, la trayectoria del maestro. Adelante, por favor, Karina. Pues buenas tardes, buen día, buenas noches a todas y todos los compañeros que nos acompañan. Otra vez, como lo he dicho en varias ocasiones, el maestro Dussel nos ha vuelto a convocar, incluso desde otra dimensión, desde otro momento, sigue convocando. Y bueno, como señala el compañero Yantay, hoy el maestro se reintegró desde hace algunos días a la tierra, al origen. Nuevamente tenemos a un otro gran maestro que se encuentra con los ancestros y las ancestras. Y efectivamente, muchos de los homenajes que se hacen hoy al maestro Dussel, pues sobre todo ponen énfasis en sus apuestas y aportes teóricos, a su apuesta intelectual, descolonial, de la filosofía de la liberación. Pero bueno, en este espacio también queremos reconocer en Dussel la figura de un hombre comprometido con su tiempo y que es también producto de su tiempo y de muchas movilizaciones. Dussel, pensado no solamente como un intelectual, sino como un intelectual, si lo dijéramos desde los conceptos gramscianos, diríamos un intelectual orgánico, es decir, un intelectual comprometido con las luchas sociales, el caso de la defensa de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, después de que hubo una huelga importante para sacar a una rectora autoritaria, quien apostó en la defensa de la universidad de un proyecto crítico destinado a, pues a recibir en su seno a los hijos y las hijas de las personas más desfavorecidas de esta ciudad. Y bueno, Dussel en su momento fue quien puso el cuerpo para dar las batallas, pero también tenemos al Dussel que se comprometió con la revolución bolivariana, que estuvo presente desde muy temprano en la configuración de una apuesta política descolonial dentro del proyecto bolivariano, acompañado de muchos otros y otras pensadoras también comprometidas en este proceso, entre los que encontramos también a nuestro compañero Juan José Bautista, que también trascendió hace tiempo y se encontró con los ancestros y las ancestras. Dussel también tuvo un compromiso importante dentro del movimiento zapatista y después con Morena en México. Le apostó a la formación política. Es un hombre que no se puede pensar solo su trabajo intelectual de manera separada a sus apuestas y a sus compromisos políticos. Son muchas las narraciones que hemos venido escuchando en los últimos días respecto a ese hombre que abrazó, que acompañó, que tomó de la mano proyectos, procesos, desde los cuales fue pensando y aportando. Sin embargo, y a pesar de que, como decía el compañero Ollantay, no se trata de hacer un recorrido personal de la trayectoria de Dussel, sino de pensarlo desde su compromiso político como un luchador y como un intelectual orgánico de muchos procesos. Yo estoy convencida que
las trayectorias de vida también nos marcan. Entonces, a mí me gustaría hacer también un recuento de cómo fue ese trayecto y cómo dio algunos virajes Enrique Dussel, recuperando algunas conversaciones, pero también algunas cosas que él escribió, por ejemplo, en aquel libro que se llama En búsqueda del sentido, que fue publicado por Colofón en el año de 2007, que tiene un carácter autobiográfico, pero Dussel en varios momentos también lo fue contando. Y me gustaría hacer este recorrido para que también conozcamos esa trayectoria de vida que se entrecruza con contextos particulares que van desde el siglo pasado hasta este año, que estuvo en vida el doctor Dussel, y que nos pueden ir también relatando cómo en este trayecto personal, aunado a contextos históricos particulares, bueno, se va construyendo esta apuesta político-ética del maestro Dussel. Lo primero que quiero comentar es que cuando el doctor Dussel termina sus estudios de licenciatura en 1957, él obtiene una beca para estudiar en Madrid. Así es que en ese año sale del puerto de Buenos Aires hacia el viejo mundo y a nuestra América no regresaría sino hasta 10 años más tarde, hasta 1967. Dussel cuenta que cuando él iba saliendo por el Río de la Plata, por primera vez se percató de una identidad que lo va a acompañar en esa salida de Argentina, que va a ser la identidad latinoamericana. Por primera vez se reconoce en ese trayecto como latinoamericano y eso nos ha pasado a muchas personas que cuando empezamos a hacer los desplazamientos empezamos también a tener una vivencia que nos reconoce con esta identidad regional que también se va a convertir en una identidad política. Durante su estancia en Madrid, Dussel decide viajar a París, donde conoce a Charles de Foucault. Su encuentro con este místico de origen francés que vivió en Nazaret lo llevó a plantearse inicialmente, él quería ir a Alemania, en la cuna de un movimiento intelectual influyente en Europa, el romanticismo alemán, que por cierto el maestro analizaría con lupa, pero en este encuentro con Charles de Foucault va a plantearse trasladarse a Israel antes de ir a Alemania. Y en su camino al oriente, Dussel cruzaría, pues empieza ese camino pues después de este encuentro y va a cruzar muchas ciudades de Europa y en un barco turco Dussel va a viajar a Nápoles, perdón, de Nápoles a Beirut, en Líbano, y él cuenta cómo de Beirut en autostop llegó hasta Damasco. Entre disparos lo cuenta porque dice que en ese momento pues estaba la guerra sirio-libanesa y así es como llega a la frontera de Siria y luego en otro recorrido hasta Jerusalén. Y en este primer viaje a Israel, él conoce al obrero y sacerdote francés Paul Gautier, con quien estableció contacto cercano, y ese contacto le va a permitir a poco tiempo después, unos años más tarde, el retorno a esos territorios, que además, lo digo porque hoy lo que está pasando en Palestina también nos habla de cómo es en esa región el proceso colonial nos revela experiencias importantes. En el caso de Dussel, él va a tener un contacto importante con gente palestina, va a conocer la experiencia reciente, digamos, del arrebatamiento de los territorios palestinos por parte de Israel. Él está más o menos entre el 56, 57, 59 en esos territorios. Y bueno, va a regresar pronto a Madrid después de este primer viaje para terminar su tesis doctoral que va a presentar en el año de 1959 para poder después volver a Israel en un segundo viaje que va a producir una estancia más larga. Así que entre 1959 y 61, Dussel vive en Nazaret al lado del sacerdote Gautier y en Israel trabajó, lo cito de este texto que se llama En búsqueda del sentido, que es un texto autobiográfico, dice, trabajó como carpintero de la construcción, pescador en el lago Tiberíades, en el Kibbutz Ginosar, y peregrinó en toda Palestina, estudiante de hebreo en el Ulpan.
Para Dussel, vuelvo a citarlo, la vida de comunidad entre los compañeros árabes junto a Paul Gaultier abrieron mi mente, mi espíritu, mi carne a un proyecto nuevamente insospechado. Cierro la cita. Esta experiencia marcó el viraje del joven Enrique Dussel, pues a raíz de que vivió 3 años en esas tierras de Palestina, después robadas y dadas a Israel, cito, dice Dussel, el mundo se me había invertido. Ahora lo vería para siempre desde abajo. Y ese es un momento clave en el compromiso político de Dussel. Dussel, estando en Palestina, en territorio palestino, que fue, como todos sabemos hoy y todas sabemos hoy, robado por Israel, colonizado por Israel, se da cuenta que hay que generar un compromiso político, un compromiso epistémico y un compromiso ético para mirar y estar siempre desde abajo. Se le invierte el sentido de mundo que él tenía. Así, a su vuelta a Europa, se instala en París en la época de la liberación de Argelia, y para Dussel fue un tiempo de experiencia filosófica, de muchas lecturas intensas, este, y bueno, de exploraciones que luego van a permitir hacer el distanciamiento con la epistemología eurocentrada, yo diría androeurocentrada. En 1963, gracias a una beca, se traslada a Alemania, y para 1964, junto a otros estudiantes latinoamericanos en Alemania, organizan una semana latinoamericana con la participación de Paul Riquet. Entre el 64 y el 66 tuvo algunas estancias en el Archivo de Indias en Sevilla, con el objeto de realizar un proyecto que luego presentaría como tesis doctoral en París. Y ahí hay otra gran conexión con esta historia colonial que luego se va a expresar en su posicionamiento dentro del debate descolonial. Y bueno, finalmente, después de una larga travesía por Europa y por Oriente, regresa a Argentina en 1957 y se desempeña como profesor adjunto en antropología en la Universidad Nacional del Cuyo, para después asumir la titularidad en el área de ética. Y bueno, a partir de ese momento comenzaría a gestar, junto con otros filósofos también de origen argentino y latinoamericano, esta tendencia de pensamiento conocida como filosofía de la liberación, presentada formalmente en Córdoba durante la realización del Segundo Congreso Nacional de Filosofía en el año de 1971. Y bueno, posteriormente se publicaría el que fuera considerado el Manifiesto de la Filosofía Latinoamericana, un texto que se llama Hacia una filosofía de la liberación latinoamericana, que es el resultado de su actividad política e intelectual, que fue blanco de diversos ataques en Argentina. Dussel tiene un compromiso político en ese momento también en Argentina, no solamente intelectual político, vuelvo a insistir, que lo va a llevar en el 2 de octubre de 1973 a ser blanco de un ataque de la extrema derecha del sindicalismo corporativista metalúrgico, conocido como el Comando Rucci, y este comando hizo explotar una bomba en su domicilio, y en medio de todas estas tensiones que se dan entre el 1971 y 1975, Dussel fue expulsado de la Universidad Nacional del Cuyo y condenado a muerte por grupos paramilitares. Entonces dejó Argentina y comenzó su exilio en México, en donde se nacionalizó muchos años más tarde. Ahí va a iniciar una nueva época del filósofo de la liberación. En pleno exilio, Dussel logró clarificar algunos de los postulados en su obra publicada en México, que se llama Filosofía de la Liberación, y se incorpora como docente a la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, así como a la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí hay mucho que contar, Ramón yo creo que contará, porque bueno, Dussel llega a un terreno minado dentro de la filosofía mexicana. Dussel fue muy poco considerado dentro de los campos de la filosofía crítica mexicana, porque bueno, había una fuerte influencia del marxismo y a Dussel se le veía como teólogo, y no se le reconocía el aporte. Fue bastante excluido
en sectores importantes del debate filosófico, y eso lo obligó a generar una escuela propia. Es decir, Dussel tuvo que andar un camino en donde él tuvo que ir generando escuela, pero también generando vínculos con gente que estaba articulada con una pata en la academia y otras patas en los movimientos y en los procesos sociales. Y Dussel, llegando a México, se ve también en la necesidad de hacer una lectura rigurosa de Marx, justo frente a un terreno donde la filosofía en México estaba permeada por todo el debate marxista, y ese debate y esa lectura que Dussel hace de Marx le va a llevar pues prácticamente 10 años, pero le va a llevar a tener una lectura directa de Marx. Hay un texto maravilloso de Dussel que se llama Las metáforas teológicas de Marx, que también es producto de esas lecturas rigurosas que hace de Marx el doctor Dussel, y bueno, dio muchos cursos donde asistían muchas estudiantes para hacer una lectura de los textos no publicados de Marx y de los textos menos conocidos. No me voy a centrar mucho en esa historia, pero quiero decirla porque Dussel va a ser en México, digamos, uno de los campos, acompañado de muchos de sus estudiantes y sus estudiantas, va a abrir muchos espacios de la reflexión que van a tener pues también punto de partida en la Universidad Nacional y en la Universidad Metropolitana. Hacia la década de los 90, con todo un bagaje político e intelectual a cuestas, comienza su articulación, por supuesto, con el zapatismo y con los movimientos que se están dando de manera muy álgida en nuestra región, y también con lo que se llamaría el giro descolonizador. Pues los postulados de Dussel, junto a aportes de otros pensadores y pensadoras latinoamericanas, van a sentar las bases de esta tendencia de pensamiento. Yo voy a parar un poco ahí en esta historia, porque también está Ramón Gros-Fogel y nos acompaña en este homenaje. Pero bueno, la década de los 90 y los 2000 van a ser un momento muy importante, no solo en la producción teórica del doctor Dussel, de Enrique Dussel, sino en la conexión que Dussel va y en la conversación que Dussel va a tener con diferentes movimientos sociales, con diferentes experiencias rurales, urbanas, políticas. Especialmente el zapatismo me parece que impacta de manera muy importante, no solamente en nuestra generación, que nos formamos en buena medida como en esta trayectoria formulada por el zapatismo, sino también en intelectuales como Enrique Dussel. Él, a partir de esta conversación y este encuentro también con el zapatismo, va a empezar a formular su perspectiva de la política como, y del poder, pensado desde el poder obediencial, pero también la Bolivia del movimiento indígena va a impactar y va a tener muchas conexiones, muchas conexiones con las realidades latinoamericanas, que van a hacer de Dussel justamente no solamente un intelectual, sino un compañero que tiene un compromiso político y que su producción de conocimiento, desde que estuvo en Palestina, en Nazaret, tiene ese viraje, ese corazón que es el compromiso con la gente desde abajo. Valgan estas palabras como homenaje, pero también valgan como un reconocimiento a una trayectoria de vida, a una trayectoria política de un personaje, de un compañero, de un intelectual, de un maestro que tiene una apuesta ética política que nos deja como legado. Gracias, Karina Ochoa. Estamos, amigas y amigos, en el espacio de Villa La Soberana, pero también a través de el canal de Radio Victoria, de Guatemala, Rondas Campesinas y otros de la parte sur del continente de Villayala, con este abordaje de Dussel a Villayala Soberana, es decir, con Enrique Dussel, y ahora le damos la palabra a Ramón Grasfogel, con Enrique Dussel, en buena medida, y como parte, digamos, Dussel de ese proceso histórico, porque no estamos viendo a Dussel como individuo, como muy bien también Karina lo indicaba, sino es más desde esta otra lógica, fuera de la modernidad, si acaso cabe el término, fuera de la individuación, que nos motivó también a pensarnos desde la autenticidad. Y en ese sentido, esa idea, esa noción de Villela soberana,
más allá de la terminología, la carga ideológica, filosófica que contiene, también tiene su, digamos, impronta de este pensador, este maestro, Dussel, pero también la idea de la soberanía, de la potestad, digamos, de la facultad que tenemos de tomar nuestras decisiones como espacio, ojalá en algún momento independiente, también tiene su huella, ¿no? Dejada por Enrique Dussel. Ramón Grossfogel, por favor, si puedes activar tu cámara. Ya estamos viéndote aquí desde el Zoom, pero todavía no te ven la audiencia porque todavía no estás con la cámara encendida. Son las 27 minutos aquí en Centroamérica. Me imagino que Ramón está ya en la noche. Hola Ramón, muy buenas noches. Me imagino que te estamos interrumpiendo muchas actividades allí, pero muchas gracias Ramón por estar con nosotros. Saluda a la audiencia, ya te estamos viendo. Y por favor, si también puedes acercarte a la semblante, al personaje de Dulce que conociste, qué impactos te dejaron a ti como también, digamos, un referente que sos, y no lo vamos a negar, de este espacio, pero también del espacio de la lucha de los pueblos, que incluso, ¿no es cierto?, se mueven más allá del continente. Pues el micrófono es tuyo, Ramón, adelante. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento por la invitación, Ollantay, a este homenaje. Un saludo a Karina, luego de esa excelente exposición biográfica que hizo Karina. Realmente, pues, ha sido muy ilustrativo de la vida del doctor Dussel. Y muchas gracias también a la audiencia que siempre nos acompaña en este programa de los pueblos en Guatemala, en Centroamérica y en Abya Yala en general. Yo tuve el privilegio de compartir con el profesor Enrique Dussel durante varias décadas, y tuve el privilegio de viajar con él eh, por diferentes lugares del mundo. Digo el privilegio porque, bueno, tuve la oportunidad de verlo en acción. Estuvimos juntos en América Latina, en muchos países. Estuvimos juntos en África, estuvimos juntos en Europa, en Asia. O sea, yo tuve la oportunidad de verlo muy de cerca. Eh, él, yo era muy cuidadoso siempre a dónde lo invitaba, porque a mí no me gusta abusar de la confianza de nadie, y mucho menos del doctor Dussel, que es una persona muy renombrada, muy conocida en el mundo. Y por tanto yo era muy selectivo en mis invitaciones. Y claro, mis invitaciones siempre tenían no solamente un contenido eh, teórico, sino que eran intervenciones políticas en diferentes partes del mundo. Y Enrique siempre le encantaba las invitaciones que yo le hacía, porque él dice que no solamente era que él iba a impartir sus ideas a otros lugares del mundo y a compartir con gente que él no conoce, sino que también él va a aprender. O sea, que él va allí y aprende de lo que está sucediendo en otras partes del mundo. Entonces, y claro, el contenido político de esos eventos, pues él lo apreciaba mucho. Y por eso llegó el momento que como yo era muy selectivo en los lugares que lo invitaba, y lo invité mucho, yo lo invitaba mucho, pero él sabía que cada vez que yo lo invitaba valía la pena participar, porque él venía lleno de experiencia y lleno de entusiasmo de haber estado en ese lugar donde fuimos y haber compartido con la gente de los movimientos de esos lugares. Entonces, él siempre decía a mucha gente, le comentaba: donde Ramón me invita, allí estaré, porque siempre eran experiencias que lo estimulaban mucho.
Y, y en esas experiencias yo pude ver un Enrique Dussel que la gente no ve a simple vista. Y es un Enrique Dussel comprometido con la lucha de liberación de los pueblos. O sea, Enrique Dussel no era solamente un gran intelectual que dejó allí una filosofía cuyo sentido es la liberación de los pueblos. Imagínense un filósofo que está escribiendo una filosofía cuyo objetivo, cuya prioridad es la liberación de los pueblos. Bien, y por eso filosofía de liberación. Es decir, es una filosofía comprometida, una filosofía crítica del eurocentrismo, crítica de las filosofías imperialistas que nos vienen del norte, una filosofía que busca empoderar a los movimientos populares, a los movimientos antiimperialistas, donde quiera que estén. Y yo pude ver ese compromiso de él en todos esos viajes que tuve la oportunidad de estar con él, porque él siempre decía que a veces, por ejemplo, para poder ir a un lugar a trabajar con movimientos sociales, teníamos que aceptar una invitación académica para poder entonces obtener los boletos para poder llegar al sitio. Porque los movimientos sociales no tenían suficientes recursos. Entonces hubo varias veces que fuimos con una invitación formal de alguna universidad, pero el objetivo de nuestro viaje era estar allí con ciertos movimientos y dar seminarios con ciertos movimientos. Entonces estábamos usando la academia para meternos en los movimientos a donde íbamos. Entonces, cuando siempre me decía, oye Ramón, la verdad, porque teníamos que cumplir, entonces teníamos que ir a la universidad, hacer lo que teníamos que hacer para luego quedarnos el resto de la semana con los movimientos. Y él siempre me decía, Ramón, la verdad es que cada vez encuentro más aburrida la academia. O sea, vamos ahí y la verdad que el viaje no valía la pena si hubiera sido solamente esa invitación. El viaje valió la pena por la experiencia que tuvimos con los movimientos y el contacto que tuvimos con los movimientos. Ese era Enrique Dussel, era un hombre comprometido. Y eso, lamentablemente, mucha gente no conoce ese aspecto de la vida de Dussel, pero Dussel tenía un gran compromiso político. Y sacaba la cara en los momentos que había que sacar la cara, eso hay que decirlo. Durante el conflicto que tuvimos en la red Modernidad Colonialidad, en su momento, con aquellos documentos nefastos, encabezando la firma Aníbal Quijano, pero seguido ahí escritos por Edgardo Lander y firmado por Walter Mignolo, Catherine Welch y todo el combo, repitiendo tesis proimperiales sobre Venezuela, pues Dussel fue uno que sacó la cara en defensa de Venezuela desde el principio, llamando la atención a eso. Esos documentos también los firmó lamentablemente Boaventura de Sousa Santos. Documentos nefastos, documentos que realmente no recogen la experiencia venezolana. Y hicieron dos documentos, hicieron uno en el verano del 2017, que era cuando estaban las guarimbas, es decir, los paramilitares del imperio matando a la gente en las calles en Caracas, para luego decir que es Maduro el que está matando a la oposición en la calle. Y eso decía la prensa internacional, pero cuando tú estabas en Venezuela, los chavistas eran los que andaban con cuidado por la calle porque lo que estaban haciendo es matando chavistas. Entonces, o sea, el mundo al revés, ¿no? Pero los fake news de la prensa internacional pueden más que lo que pueda ocurrir en la realidad sobre el terreno. Y luego, en enero del 2019, con aquel intento de golpe de Estado nefasto de Guaidó, cuando se autoproclama presidente de Venezuela en una plaza y con el aval de los Estados Unidos, en aquel momento Donald Trump. Y en todos esos momentos, lamentablemente, este grupo escribió documentos nefastos posicionándose con el imperio contra Venezuela. La verdad que una vergüenza. Y ahí Enrique Dussel dio el ejemplo
de públicamente denunciar o llamar la atención a este grupo, que era un grupo con el que nosotros colaborábamos, o sea, nosotros éramos parte de esa red de modernidad-colonialidad. Y claro, tuvimos que hacer una ruptura ideológica y política, porque realmente para nosotros es una gran contradicción decir que tú eres de colonial y luego estar del lado del imperio en las luchas antiimperialistas. O sea, no puede ser un gobierno antiimperialista como el venezolano y entonces tú estás del otro lado de la trinchera disparando para acá. Entonces, ahí Dussel dio un gran ejemplo, porque él se posicionó de una manera muy clara y coherente y consecuente en apoyo a Venezuela, y diciéndole a ese grupo: se equivocan, se equivocan. Entonces, y en el tema zapatista, él también estuvo ahí en apoyo a los zapatistas, se tomó en serio el pensamiento zapatista, es decir, él en su filosofía política, en la política de liberación, él comienza su política de liberación con el mandar obedeciendo zapatista, el poder obediencial. Y al mismo tiempo, en su momento, también hizo la crítica. Es decir, no era que estuviera ciegamente, sino como compañero de lucha. Cuando él veía que algo se estaba mal, o él veía que se estaba el movimiento descarriando por alguna razón, él siempre llamaba la atención y decía su punto de vista. Y en su momento, me recuerdo que en la otra campaña, fue un gran debate en México, porque en la otra campaña, que se supone que era la campaña de López Obrador por un lado, y la otra campaña era la campaña zapatista, y esa campaña zapatista no se iba a meter en la campaña, la campaña regular de las elecciones mexicanas, que era Calderón contra López Obrador. Entonces, en ese momento, el objetivo de la otra campaña era precisamente llamar la atención a los objetivos estratégicos del movimiento, a hacer una campaña paralela que no se meta en la otra y que vaya construyendo un movimiento popular desde abajo. Y era una idea excelente, pero ¿qué pasó? En ese momento, lamentablemente, el Marcos comenzó a participar del proceso electoral, prácticamente atacando a López Obrador, en un momento donde estaba en juego muchas cosas en México, sobre todo la elección de Calderón en ese momento. Y bueno, en medio de la campaña, pues se supone que era la otra campaña y no meterse en la campaña común y corriente del Estado, pero terminó metiéndose Marcos ahí y posicionándose completamente contra López Obrador. Las críticas eran fundamentalmente contra López Obrador, muy poco comentario crítico a Calderón, y en ese momento sale Dussel a llamar la atención y a decir: oye, estratégicamente el zapatismo, porque ese es el proyecto a largo plazo, pero en el corto plazo tenemos que interrumpir las políticas de dominación neoliberales, etcétera, de la derecha, y ahí hay que apoyar a López Obrador en términos tácticos, decía Dussel. Tácticamente López Obrador, estratégicamente la otra campaña. Ambas cosas son compatibles. No hay por qué irse a una lucha fratricida entre uno o el otro, sino que hay que apoyar estas dos iniciativas que se están dando al mismo tiempo. O sea, él tiene una visión más integradora en ese sentido. Y claro, eso le costó a Dussel muchas críticas, pero él tenía la valentía y tenía el compromiso político como para decir las cosas como las veía. Y muchas veces yo puedo decir que muchas veces tenía razón. Cuando lo miras retrospectivamente, las cosas que él dijo en sus momentos, pues tenía mucha luz en lo que estaba diciendo. Y algunas personas al principio se posicionaron como: bueno, ¿por qué Dussel está criticando al sur, etcétera, etcétera? Pero luego mucha gente se dio cuenta que lo que decía Dussel pues hacía sentido, que no era una cuestión de ponerse uno contra el otro, sino que había que ambas iniciativas apoyarlas al mismo tiempo, que eran ambas cosas, y que hay que mirar esto en términos de temporalidades. La otra campaña es la campaña estratégica de los movimientos populares, y la campaña
de López Obrador contra Calderón, contra la derecha, contra el neoliberalismo, es la campaña táctica momentánea para interrumpir un proceso de saqueo neoliberal como el que había en México. Entonces, eso tuvo un costo político enorme para el zapatismo en su momento, esa posición que asumieron en ese momento, porque, claro, lamentablemente ganó Calderón. Las elecciones, ya no tengo que ir sobre los años de Calderón, que la verdad que fueron nefastos, le declaró la guerra al narcotráfico y ya vimos que se convirtió en una guerra de facciones del narcotráfico realmente, unos abanderando a Calderón contra otros que no abanderaban a Calderón. Entonces realmente murieron cientos de miles de mexicanos en esos años, además del saqueo neoliberal, etcétera. O sea que hacía sentido lo que decía Dussel. Había que interrumpir eso, aunque no te nos gustara ese candidato completamente, sí era necesario que López Obrador en ese momento hubiera ganado las elecciones. Sabemos que se la robaron, por eso hubo las movilizaciones que hubo, pero en ese momento tuvo un costo político muy grande esta posición de zapatismo que llamó la atención en su momento Dussel. Y Dussel siguió comprometido, o sea, Dussel luego fue llamado por el movimiento estudiantil para ser rector de la UACM, por profesores, por gente del movimiento estudiantil, etcétera, porque la UACM estaba en una crisis institucional muy fuerte y él entra como parte de un llamado que hacen tanto profesores como estudiantes. Y ese año él realmente hizo un trabajo extraordinario por levantar la UACM, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y que es una universidad importante, sobre todo para sectores populares, poder estudiar. Y tengo que decir, porque lo conozco en su vida privada, que tuvo un costo enorme sobre su salud. O sea, él sabía que si él aceptaba eso, iba a poner en riesgo su salud. Y él aún así aceptó el desafío, aceptó la responsabilidad por su compromiso político. Y puso en riesgo su salud. De hecho, en ese año estuvo hospitalizado varias veces, tuvo serias recaídas en su salud, de la cual luego poco a poco ha ido como decayendo. Pero ese año fue un año para él, podríamos decir que muy fuerte para la salud de él. Había mucha gente que le recomendaba que no lo hiciera porque decía, mira, te estás arriesgando aquí tu vida, tu salud. Y él no le importó. Los doctores le decían, no se metan en eso. Y él igual se mete por su compromiso político con la educación, en primer lugar, la educación pública para los sectores populares, pero además por un llamado que hacen los estudiantes y los profesores para que esté ahí. Entonces, estoy poniendo así algunos ejemplos, un poco para que recuerdo que una vez que lo invitaron a París, también fue una especie de pretexto también, donde él fue a una universidad, donde hubo un congreso de filósofos, pero luego salimos de allí para ir con los indígenas de la República de Francia, o sea, con los movimientos decoloniales de Francia, con musulmanes, africanos, caribeños, franceses que estaban en un movimiento decolonial que se llama Partido de los Indígenas de la República, y recuerdo que me dijo, Ramón, lo mejor que pasó en este viaje fue el contacto y los seminarios y las conversaciones que tuvimos con los indígenas de la República. Y él conoció a Julia Butella, a Sabri Chiari, a otros líderes del movimiento. Y él fue impresionante porque como eran la mayoría musulmanes, y él viene de la teología de liberación cristiana, yo me sorprendí porque él empezó el seminario haciendo teología de liberación musulmana, islámica, o sea, haciéndole una lectura de la vida del profeta desde una mirada de la teología de liberación, impresionante. Y estaban, claro, los militantes encantadísimos con Dussel porque veían que este hombre, que era cristiano y todo eso, pues estaba, vamos, dando una narrativa de teología de liberación desde una perspectiva islámica. Pero genial, una cosa genial.
También recuerdo que una vez yo lo invité a la Universidad de California en Berkeley y él tuvo un diálogo allí, que yo lo puse en diálogo con un gran intelectual musulmán, Tariq Ramadan, que es una persona de origen egipcio y que fue muy influyente en los movimientos de jóvenes musulmanes en Europa. Entonces hicimos un diálogo y fue para todo el mundo sorprendente porque Tariq Ramadan estaba explicando cómo un poco la decadencia de la civilización musulmana y él estaba apuntando a que el problema central era un problema interno a la civilización musulmana, que había algo erróneo que habían hecho, que tenían que reformar el Islam, porque el Islam no estaba funcionando, que esto, que aquello. Y claro, todo el mundo se quedó sorprendido cuando se levantó Dussel, porque era un diálogo entre los dos. Hablaba uno, luego hablaba el otro, y así. Entonces, todo el mundo se quedó sorprendido cuando Dussel se levanta y le dice, oye, no hay nada malo con ser musulmán. O sea, le dice el teólogo de liberación cristiano al teólogo de liberación islámico. Le está diciendo, oye, no hay nada malo con ser musulmán, porque tú suenas aquí como si tú tuvieras, ¿verdad? Una culpa, tú estuvieras expurgando una culpa aquí de algo que realmente no hubo nada que en la civilización musulmana por el cual nos tengamos que arrepentir. Al contrario, miren, lo que le pasa a ustedes, y él da la siguiente explicación, le dice a Tariq Ramadan, lo que le pasa a ustedes es que ustedes están mirando Europa desde el sur de la orilla del Mediterráneo. Ustedes miran Europa y claro, del siglo XVII hasta el siglo XIX, ustedes están mirando Europa ahí y de momento ven que Europa, de ser una provincia empobrecida del mundo, aparece como un lugar rico que se empieza a levantar, que empieza a tener industria, que se enriquece, que se convierte de ser una aldea empobrecida del mundo a convertirse en un centro de riqueza. Y ustedes empiezan entonces a mirarse el ombligo y a decir, ¿qué pasó conmigo? ¿Por qué nosotros que teníamos esa gran civilización nos hemos caído? ¿Y cómo Europa se ha levantado? ¿Qué es lo que ha pasado? Y empiezan a mirarse el ombligo y pierden de vista el Atlántico. O sea, si ustedes no ven el Atlántico, ustedes no entienden el ascenso de Europa y no lo van a entender nunca y se van a creer que la caída de la civilización musulmana es porque hay algo malo en que yo hice y empiezan a mirarse el ombligo y están mirándose el ombligo. Dejen de mirar el ombligo, miren el mundo. Lo que pasó fue lo siguiente, y dice Dussel, el saqueo de Abiyala es la condición de posibilidad de el levantamiento de Europa. Europa se enriquece por el saqueo que tiene al otro lado del Atlántico. Pero si ustedes no miran eso, ¿qué le pasa a ustedes? Ustedes entonces empiezan a fetichizar la tecnología, la ciencia, la riqueza europea y empiezan a pensar, bueno, ¿qué hicieron bien los europeos? ¿Qué hemos hecho nosotros mal? ¿Cómo es que ellos se han enriquecido y nosotros nos hemos empobrecido? Pues mira, eso no tiene nada que ver con ustedes, tiene que ver con un cambio en la correlación de fuerza, porque la colonización de Abiyala fue la esclavización de los pueblos originarios de Abiyala fue lo que le dio la posibilidad a Europa de poderse elevar materialmente. Fue con sangre indígena que en la batalla de Lepanto los españoles le ganan la batalla a los otomanos, en la batalla de Lepanto en el Mediterráneo, porque esos barcos, esa armada naval de los españoles se construyeron con la sangre de los pueblos originarios. Entonces, ¿y qué pasó con la civilización musulmana? Que se abarrotó el mercado de plata y oro, que era el metal importante de la moneda de la civilización musulmana, y al abarrotarse el mercado de la plata y el oro que venía de las Américas, se devaluó la plata y el oro y a ustedes se les devaluó la riqueza. Entonces quedaron empobrecidos y todo por la colonización y la conquista
de Abya Yala. Si no fuera por eso, la civilización musulmana hubiera seguido esplendorosa como hasta ese momento. Pero si tú te quedas mirando desde la orilla norte del Mediterráneo a Europa y te quedas así con la mano puesta aquí en el ojo izquierdo y no ves el Atlántico y no ves el saqueo en las Américas de los pueblos originarios, entonces tú nunca vas a entender nada. Te vas a creer que es un problema propio, ¿no? Autoimpuesto por ustedes mismos, y no te das cuenta que es que esa colonización hizo, por un lado, que se elevara Europa, porque toda esa riqueza que saquearon fue lo que les dio la base material para ellos elevar su riqueza, pero también ese saqueo abarrotó el mercado de plata y oro y hizo que se devaluara el oro y la plata, las monedas de la civilización musulmana. Y ahí es que ustedes quedan empobrecidos, debilitados, y luego viene Europa y los coloniza. Se mete militarmente en las expediciones de Napoleón, y de ahí en adelante lo que estamos hablando es de la colonización ya militar sobre tierras musulmanas por parte de los británicos y los franceses. Entonces, tú no puedes entender eso si te quedas mirándote el ombligo. O sea, fue una respuesta magistral. Allí todo el mundo se quedó así con la boca abierta, y Tariq Ramadán, la respuesta que le dio fue: mira, gracias, porque yo no había pensado en eso. Era algo que no lo había visto. Hasta que me lo estás diciendo, no lo había visto. O sea, este hombre tenía un conocimiento de historia mundial, de todas las movidas que hacían los europeos, que él hasta podía aclararle a un intelectual musulmán los problemas que él no estaba viendo. O sea, yo tuve esas experiencias una y otra vez con Enrique, de estar en lugares con culturas, con espiritualidades diferentes, cosmovisiones diferentes, y él poder dialogar de una manera respetuosa y de una manera que siempre iluminaba a todos, ¿no? Porque tenía un conocimiento tan profundo de la diversidad epistémica, las diferentes filosofías y diferentes espiritualidades, él podía situarse en el punto de vista de los otros y desde ahí reconstruir un diálogo, una conversación, una perspectiva de liberación desde la historia y desde la cosmovisión de los otros. Eso para mí era extraordinario vivirlo y verlo, porque uno siempre escucha a Dussel hablando en nuestro continente desde una perspectiva que es afín a nosotros, ¿no? A los pueblos oprimidos, naciones y pueblos oprimidos dentro de Abya Yala, pero o sea, la oportunidad de haberlo escuchado dialogando con personas de otras cosmovisiones y otras espiritualidades, y cómo él se adentraba, él hacía los diálogos desde adentro de esas cosmovisiones y desde allí construía él mismo una filosofía de liberación que era útil para ellos. O sea, era impresionante. Él no venía imponiendo la visión que él tenía desde la teología de liberación o la filosofía de liberación, sino que él se metía de manera empática dentro de ellos, de las propias cosmovisiones de ellos, y desde ahí construía el diálogo. Era impresionante ver eso. Y bueno, puedo seguir aquí hablando anécdota tras anécdota, pero voy a parar aquí para poderlo abrir la discusión, pero creo que estamos ante un sabio. Yo siempre uso la metáfora esta de Hegel, de que Dussel es nuestro Hegel. Y él, claro, no le gustaba, con razón, la comparación, porque obviamente Hegel era la epítome del eurocentrismo, y toda la filosofía de Dussel era contra el eurocentrismo. O sea, pero yo lo uso porque en los sentidos común eurocéntrico es una manera de que la gente entienda la grandeza de Dussel. Es decir, la gente que está metida en una visión eurocéntrica, pues yo usaba esta metáfora simplemente para mostrar que lo que es Hegel para la filosofía eurocéntrica hoy es Dussel para la filosofía decolonial del sur global hoy. Es decir, la gran síntesis, la gran historia mundial
de la filosofía y el gran sistema filosófico eurocéntrico lo hizo Hegel en el siglo XIX. Y de ahí en adelante los filósofos eurocéntricos critican a Hegel para mejorar el eurocentrismo o siguen a Hegel y lo siguen desarrollando para seguir desarrollando el eurocentrismo. Es decir, ya nadie se plantea hacer la reconstrucción filosófica o histórico mundial que hizo Hegel, porque ya lo hizo Hegel, ya es cuestión de partir de Hegel. Pues yo digo lo mismo con Dussel. No hay que descubrir las ruedas en la historia, no hay que descubrir el Mediterráneo. Ya con lo que ha hecho Dussel tenemos ahí un material desde el cual podemos partir, sea para mejorar a Dussel, hacerle la crítica en algunos aspectos y mejorar la visión de colonial, sea para afirmar las tesis de colonial de Dussel y echarlas adelante, pero es nuestro Hegel en ese sentido, que hizo la gran reconstrucción filosófica desde una mirada descolonizadora, el que hizo una narrativa histórico mundial anti-helenocéntrica y anti-eurocéntrica, que hizo a su vez una síntesis filosófica desde el cual nosotros ahora podemos partir. No hay que volver a reconstruir todo lo que él hizo, sino partir de todo lo que él hizo para entonces tirar para adelante la mirada de colonial y la perspectiva de colonial. Y claro, por último, la utopía de Dussel, la visión de la transmodernidad, la necesidad de trascender esta civilización de muerte que es la modernidad y pasar a un sistema civilizatorio que afirme la vida, no la muerte, que él nombraba como un más allá de la modernidad. Y él siempre decía, ahora mismo no tengo esa palabra de transmodernidad no es una buena palabra, pero no tengo ahora mismo una manera de nombrarlo porque todavía no estamos allí, en ese nuevo sistema civilizatorio. Simplemente lo anuncio de que como un trance, modernidad trans en el sentido de más allá de la modernidad, un nuevo sistema civilizatorio que tenga la vida como prioridad, la producción y reproducción de la vida, y no la modernidad como sistema civilizatorio de muerte, entonces, y de destrucción de la vida. Y recientemente, al final de su vida, en un seminario que hizo, pues él él dijo, mira, quizá una palabra podría ser ecoceno. Ecoceno en el sentido de contra el concepto de antropoceno, ¿no? De cómo, cómo el antropoceno siempre puso como prioridad a los humanos sobre otras formas de vida, que es la modernidad. La modernidad siempre puso lo humano sobre otras formas de vida, pero no cualquier humano, el humano occidental como raza superior, y las razas inferiores las ponía del lado de la naturaleza a exterminar y destruir. Por tanto, el antropoceno como proyecto de reproducción y producción de la vida es un proyecto destructivo de la vida. En cambio, el ecoceno, él decía, hay que poner la vida en el centro, no el antropos en el centro. Y entonces él dijo, quizá esto de transmoderno podemos ponerle ya un nombre que sería una civilización que afirme la vida, y él le llamaba el ecoceno. Pero bueno, voy a parar aquí para la discusión. Muchas gracias. Ramón Grossfogel, muchísimas gracias por tu tiempo y por toda la pedagogía y la didáctica que tienes para poder expresar con términos sencillos y tan sentidos a a una expresión, digámoslo así, del pensamiento, del sentimiento, ¿no? Como es Enrique Dussel. Y gracias por ese esfuerzo y por todas las metáforas que utilizas, ¿no? Y claro, lo que nos están escuchando, especialmente desde el mundo de Villela, una de las razones del por qué, por ejemplo, más allá de las categorías socioanalíticas, etcétera, que Dussel haya podido utilizar para poder entender, explicar la realidad del continente, ha sido también esto lo que decía Ramón, poner en entredicho la historia universal de Hegel, ¿no? Y en ese sentido constituirse en el antídoto de Hegel, ¿sí? Y decirnos, ustedes también existen, nosotros también como continente existimos, pero en esa historia universal que contada por Alemania, por Hegel, no existe. Y por lo tanto, si queremos existir, tenemos que superar ese planteamiento eurocéntrico, etcétera.
Por supuesto que sí, Ramón, muchísimas gracias por ese aporte. Katia Colmenares, estamos aquí, ya son las 11:02. Este es el esfuerzo que hacemos desde Aviala La Soberana, espacio a donde también pertenecen. Nuestros tres invitados estuvieron presentes en uno de los encuentros. Esperemos encontrarnos presencialmente y próximamente todos juntos, y para abrazarnos, para seguir haciendo camino hacia adelante, en la lógica de los pueblos hacia atrás, porque el futuro está atrás, etcétera. Katia, gracias por estar con nosotros. Pues ahora también te escuchamos. Tú has sido, disfrutamos de un libro gigante, gigante en tamaño, pero también en contenido, que tú prologaste, ¿no? Y hiciste una síntesis del pensamiento del maestro. Y te hemos escuchado varias veces, hace poco estuviste con la gente de Argentina conversando. Allí hay también metáforas que utilizaste para referirte al maestro, etcétera. Por favor, compartinos tú, eso, el sentir pensar que te despierta, este gran maestro, por un lado, ya sembrado, pero al mismo tiempo también en proceso de cosecha. Como le decía, como decíamos al inicio, aquí en Aviala estamos en esta parte del norte, en proceso de cosecha del maíz, etcétera, porque ya la lluvia se fue, ¿no? Entonces ya ahora empieza el tema de sacar el maíz en la parte del altiplano. En la parte del sur, ¿no? Estamos empezando a sembrar ya también, ¿sí? Por eso el tema de todos los santos, ¿no? O el tema de los difuntos allá en el sur también tiene ese sentido, digamos, de preparar la tierra, etcétera, para poder sembrar y comenzar a cultivar. En esa atmósfera, digamos, utilizando el término que utiliza Ramón, ¿no? Del ecoceno, ¿no? Sí, este, es que trasciende y se hace todo en todos, eh, Enrique Dussel. Cuéntanos, por favor, Katia. Muchas gracias, querido Yantay. Pues un abrazo a toda Codeca, a todos los hermanos que nos acompañan desde allá y bueno, pues a toda América Latina. Damos un saludo. Y bueno, pues el maestro Enrique Dussel, efectivamente se ha sembrado y nos va a tocar a nosotros justamente convocarlo. Y ayer yo decía que así como Mashiach, ¿no? Después de que ha partido, de que el Mesías ha partido, unos 50 días después se ha comenzado a sentir su espíritu arribar. Así yo creo que también lo vamos a estar sintiendo porque lo estamos convocando desde muchísimos lugares. A mí me ha dado mucho gusto toda esta explosión como de amor y de remembranza y de reconocimiento que ha habido en todos los lugares del mundo. O sea, hemos visto homenajes toda América Latina y participando gente pues del sur global, que es pues una de las voces, yo creo que más importantes. Y bueno, el día de hoy yo quisiera hacer justamente un pequeño recorrido por algunos temas. El doctor Dussel, yo siempre le dije doctor, siempre tuve como esa manera de referirme a él con usted, nunca pude, nunca pude totearlo, tampoco me interesaba. Para mí siempre será pues un maestro al cual me refiero con todo respeto. Y, y el doctor Dussel realmente ha sido un filósofo en el sentido más profundo de la palabra. Hay una cita que la encontramos en el libro Principios de la Filosofía del Derecho de Hegel, en donde dice que la filosofía es su tiempo aprendido en pensamientos. Y yo siempre le corrijo un poco y digo, la filosofía es su tiempo y su espacio aprendido en pensamientos. Y en este caso se hace mucho más notorio porque el doctor Dussel realmente ha hecho un trabajo de poner el pensamiento al día, pero al día tratando de pensar, ahora sí que desde el lugar donde él estaba situado, ¿no? Muy,
muy anclado en la tierra, ¿no? Muy arraigado en la tierra y en este caso en América Latina, como bien señalaba nuestra querida hermana Karina. Este viaje que él hizo en barco y que fue para él pues un descubrimiento, porque ahí comenzó a sentir y a darse cuenta que todo lo que había aprendido en la universidad, porque él se sentía, bueno, muy seguro, siempre fue Dussel muy estudioso. Entonces, cuando termina él la licenciatura, que además había tenido buenos maestros, como que él se va muy seguro a Europa, ¿no? A hacer un doctorado y de pronto comienza a ir, ¿no? De puerto en puerto, de lugar en lugar, y se va dando cuenta que no conoce. O sea, que todo lo que él estudió en la universidad, pues no le hablaba en absoluto de esas culturas que de pronto le aparecen en toda su novedad. América Latina, Río de Janeiro, ¿no? O sea, Casablanca del otro lado, el África, ¿no? Esas culturas negras y tan distintas. Entonces, él dice, cuando yo llegué a Europa, dice, yo ya estaba enojado porque me di cuenta que no sabía de gran parte del mundo, o sea, que lo que yo había estudiado no me servía en absoluto para poder entender ese recorrido que yo había hecho, ¿no? Simplemente de América Latina, de Sudamérica a Europa. Entonces, pues ahí es donde empieza como este reconocimiento de, bueno, soy latinoamericano, pero ¿qué significa? O sea, había que darle justamente contenido y no había contenido en absoluto. Entonces, muchas veces pasa que uno cuando sale es donde se hace las preguntas sobre la identidad, porque es un shock, ¿no? O sea, en la medida en que sales, te ves distinto y la gente te señala distinto. Y hay ahí un juego de reconocimiento en donde tienes que rehacer, ¿no? Rehacer tu historia, rehacer eh, tu biografía incluso para poder encontrar un lugar y dar una explicación. Entonces, a él le pasó eso y en esa búsqueda que él está haciendo, pues bueno, hace este viaje que también describe Karina con mucho detalle y él se va encontrando en ese camino. Pero en la medida que él se va encontrando, también va encontrando un lugar de interpretación y un lugar para hacer política también. Entonces, el trabajo de pensar se tiene que hacer desde el propio lugar. O sea, y entonces hay que como tener mucha conciencia de dónde está pisando uno, de qué cultura, ¿no? De dónde ha uno abrevado y por qué uno piensa lo que piensa. Entonces, ¿sabes? Hacer filosofía implica un proceso de reflexión, o sea, de volver sobre uno mismo, pero no como individuo, sino volver a uno mismo mediado por toda la cultura y por toda la historia para poder interpretar y entender, ¿no? Tanto el color como el sabor, como el gusto, es decir, todas estas cosas que parecen que son tan del individuo, ¿no? Del singular, en realidad nos hablan siempre de una historia mucho más amplia, que es una historia de comunidad, es una historia compartida. Entonces, ese ubicarse y que le va a llevar a Dussel a hacer un trabajo muy profundo de reconstrucción histórica, porque él, cuando se hace la pregunta, bueno, ok, o sea, soy latinoamericano, ¿y ahora qué significa eso? O sea, ¿qué es América Latina? Y él empieza a buscar, estaba haciendo un doctorado en historia en ese momento, se da cuenta que América Latina está fuera de la historia. O sea que recién se comienza a hablar de América Latina desde 1492. Y dice, pero ¿y antes? ¿Qué pasó? ¿Acaso no había historia? ¿Quiénes éramos? O sea, ¿cómo es que América Latina recién entra en ese momento en la historia y además como el continente nuevo? ¿Nuevo? ¿Nuevo para quién?
Entonces, haciéndose esas preguntas, él se va dando cuenta de que la historia se ha contado desde un lugar, se ha contado desde Europa. Y por eso, porque no interesaba para nada qué es lo que había antes en América Latina, antes de que Europa posara sus ojos sobre ella, entonces, por eso no existía en la historia. Y entonces hace él toda una reconstrucción, pero de la historia mundial. Entonces hace hipótesis para una historia universal desde América Latina. O sea, para ver cuál es el lugar de América Latina en la historia universal. Y bueno, él se va dando cuenta, primero que la historia que tenemos no es universal. O sea, más bien o es de un solo modo, ¿no? O sea, del modo europeo. Es unívoco desde Europa, pero no es universal. Entonces ahí en el rastreo que va haciendo se va dando cuenta de que hay grandes matrices culturales, o sea, culturas madre, que después van a ir dando lugar y van a abrevar lo que tenemos el mundo de hoy. Pero Europa fue, y él lo dice en muchos momentos, fue un momento de llegada, no es un momento de partida. El mundo no nace en Grecia ni en Europa. El mundo era muy antiguo y había muchas culturas antes, lo que pasa es que han quedado invisibles. Entonces, simplemente, o sea, imagínate el trabajo que ha tenido que hacer el maestro simplemente para entender desde dónde estaba pensando. O sea, simplemente para hacerse la pregunta de quién soy yo, desde dónde me estoy haciendo estas preguntas, había que hacer todo ese tránsito de reconstrucción de la historia universal, porque no había entonces una historia que no fuera eurocentrada. Entonces, bueno, ahí pues se abre un programa de investigación enorme, porque dice, bueno, tenemos que contar la historia al revés de cómo ha sido contada, porque además si la contamos desde Europa, pues la estamos contando desde los vencedores. Los vencedores, se dice mucho, son los que escriben la historia. Pero ahora, ¿se trata entonces de escribirla desde los vencidos? Yo creo que la respuesta de Dussel es que no. porque los nuestros nunca se han vencido. O sea, porque sigue palpitando el deseo de liberación. Entonces los pueblos han seguido en lucha desde entonces. Entonces hay que hacer una nueva historia, no desde los vencidos, sino de los que permanecen siempre a la espera y en la lucha de la justicia, por lograr la justicia. Entonces va encontrando, sabes, un lugar que no es solamente un lugar geográfico, lo cual me parece mucho más valioso porque ese es el pasaje de una filosofía latinoamericana porque pudo haberse quedado ahí. Es decir, pudimos haber tenido un excelente filósofo latinoamericano. Pero ¿por qué decimos que tenemos un filósofo de talla mundial? Un filósofo que es la voz más importante del sur global hoy. Porque no solamente él se quedó en reconstruir esa historia, en reconstruir el lugar desde donde él estaba hablando, sino que en ese lugar se dio cuenta que además del lugar geográfico había un lugar epistemológico, o sea, un lugar que te da una visión, una comprensión distinta, que es el pobre, la víctima, el negado, el esclavo, es decir, quien no está pudiendo reproducir su vida. Y eso, o sea, ese negado, él se va a dar cuenta que no es privativo de América Latina, que hay negados en todos los rincones del mundo y que Europa se ha constituido como un sistema civilizatorio a partir de la negación sistemática de gran parte de la humanidad. O sea, hay una gran mayoría que ha sido negada.
Entonces, ahí es donde la filosofía de la liberación pasa de ser una filosofía de la liberación latinoamericana a ser una filosofía de la liberación mundial. Porque entonces hay muchas voces que se empiezan a reconocer en este discurso, porque hay negados en todo el mundo y porque efectivamente Europa construye pues todo un sistema de civilizatorio, y cuando decimos sistema de civilizatorio decimos toda una visión de mundo, con su ciencia, con sus valores, con su ética, con su filosofía política, con su economía. O sea, produce todo un sistema completo y este sistema supone justamente la negación de la mayor parte del planeta. En lo económico va a significar la extracción de valor de gran parte del planeta. O sea, se trabaja en todo el mundo, pero no en todo el mundo se gana del mismo modo. O sea, hay una extracción sistemática del valor de, ahora podemos decirlo, del 1% de la humanidad, que va extrayendo del trabajo de todos una buena parte de vida acumulada que después se le retribuye a ese 1% como ganancia, como riqueza. Y entonces ese 1% no solamente tiene para reproducir su vida, o sea, tiene para derrochar, tiene para, o sea, ni siquiera le alcanza para poder gastarse lo que tiene. Y el resto de la población pues está en una situación de pobreza, de negación en todo sentido. Entonces, este lugar de las víctimas que va descubriendo Dussel se va a volver un lugar desde donde pensar la realidad, o sea, desde donde hacer filosofía. Pero entonces es un lugar que te permite primero tener una perspectiva de la realidad, una perspectiva mucho más verdadera, porque digamos, por ejemplo, si yo me sitúo en la modernidad, pues veo los valores de la modernidad y toda la positividad de la modernidad. O sea, yo voy al mercado y veo pues todos los productos que hay, todo lindo, la gente que está bien, o sea, prácticamente la realidad de la mayor parte de la gente está resuelta, ¿no? O sea, un obrero medio, o sea, tiene una casa, incluso hasta con alberca en su casa. Y eso sucede en primer mundo. Entonces, ahí me parece que no hay ningún problema. El problema es cuando te vas a ver el otro lado. O sea, para que algunos puedan vivir así, ¿cómo está viviendo el resto de la humanidad? Entonces, ahí te tienes que ir al otro lado, te tienes que ir a la mina del África, allí abajo, para ver cómo está viviendo la gente. Y eso es parte de la misma realidad, ese es el punto. No es que sea que Europa, digamos, es muy exitoso porque es muy bueno haciendo inversiones. No, lo que pasa es que la economía de Europa se sostiene a partir de la pauperización del resto del mundo. Entonces, tenemos que poner las dos imágenes juntas, porque son la misma imagen. Y eso es lo que hizo Dussel. O sea, cuando puso las dos imágenes, entonces es un escándalo, porque no se puede sostener una realidad así. Y lo que además nos muestra esta perspectiva es que hay siempre pues esta necesidad de subvertir la negación, de liberarse. Y por eso una filosofía de la liberación. Entonces, es una filosofía que tiene una perspectiva, o sea, que tiene una epistemología, pero que tiene un aterrizaje político. O sea, que tiene implicaciones políticas, porque es hacia allá. O sea, si la filosofía no piensa la realidad, es fetichismo, es enajenación. Eso incluso lo dice Dussel, ¿no? Hay una cita muy hermosa en el libro que se llama así, Filosofía de la Liberación, y que dice algo así como, la filosofía no piensa la filosofía, sino es
para instrumentarse de categorías interpretativas, para entender la realidad y para transformar la realidad. Es decir, hacemos filosofías e incluso podemos llegar digamos, a niveles de abstracción increíbles, pero siempre y cuando volvamos a aterrizar hacia dónde va, qué implicaciones tiene eso, qué vamos a hacer políticamente, cómo se traduce eso en un proyecto. Y entonces, Dussel se comprometió siempre, por eso esto que dice también Ramón sobre la militancia política de Dussel es vital, porque para él era tan importante estar en esos lugares, con los movimientos. Y yo me acuerdo que yo los vi a Dussel y a Juan José Bautista, ¿no? O sea, en mesas maravillosas, o sea, en mesas con movimientos sociales, y los dos lo que decían es, estamos en examen. Estamos en examen, porque si lo que estamos pensando le sirve a la gente de a pie, a la gente que está sosteniendo la barricada ahí mismo porque el sistema lo oprime, si le sirve a la gente, entonces es un pensamiento que vale la pena continuar. Y si no, a la casa, a seguir trabajando, a seguir estudiando, porque entonces no estamos llegando. Entonces, es una filosofía que además me parece muy importante decirlo, tiene que hablar pueblo. O sea, tenemos que ser capaces de traducirlo, de comunicar con la gente. Si no, no tiene sentido. Y Dussel nunca renunció a ese esfuerzo. O sea, él estaba siempre muy comprometido a atender a cualquiera, como Ramón lo señalaba en otro espacio que tuvimos, que decía, bueno, si llegaba alguien que fuera o sea, fuera de la academia, ¿no? O sea, una persona de a pie que llegaba y le decía, no, maestro, yo creo que aquí usted se equivoca. Él revisaba. Y él le ponía siempre todo el esfuerzo, y eso yo lo vi también con los dos, con Juan José Bautista y con Dussel. Por algo son maestros, que daban conferencias magistrales, así hubiera una persona o un auditorio de académicos de una universidad de primer mundo, ¿no? O sea, era igual. O sea, el compromiso político estaba ahí. Y los dos daban clase aunque hubiera un alumno. Y soberanas clases, porque me tocó alguna vez y yo decía, el mundo entero se está perdiendo esto. Qué tristeza. Pero también es una gran responsabilidad para los que pudimos acompañar, ¿no? Esas sesiones y estos grandes, es una gran responsabilidad, porque no podemos simplemente seguir la vida como antes. O sea, se nos viene como de manera mucho más fuerte el imperativo de continuar, de pensar y de llevar la liberación realmente al mundo. Y bueno, simplemente pues como que yo quería así señalar, ¿no? Brevemente. Y también me parece importante decir que ante la naturalización que hay hoy en día de este proyecto civilizatorio de la modernidad, es que tenemos que ser capaces como de que la gente pueda de pronto abrir los ojos y darse cuenta que eso que ven todos los días no es natural, que el sentido común de hoy no es sentido común natural, que ha sido construido históricamente. Y tenemos que ir haciendo pues un trabajo de formación política muy importante. Porque el mundo, o sea, por todos lados, los medios de comunicación, las escuelas, o sea, el sistema educativo es una cosa también impresionante, cómo se ha vuelto una trampa. O sea, una trampa porque la gente nace, crece, se desarrolla y muere y en la modernidad, y no se dan cuenta que hay otras maneras de vivir y otras maneras también de construir, de hacer comunidad, de encontrarse con el otro.
y que esta lucha en la que estamos, esta lucha de competencia de egos, es algo impuesto, aprendido, es el modo de vida que se impuso desde hace 500 años, pero que hay otra vida, una verdadera vida, que es la vida en comunidad, que es el reconocerse parte de una comunidad mayor, con la naturaleza. Pero esto de pronto, que para algunos lugares, ¿no? Y sobre todo yo digo, los pueblos lo entienden porque viven más cerca de la naturaleza, porque viven más cerca del campo. Ahí yo siento que la filosofía de la liberación resuena, retumba mucho más fuerte, se entiende mucho más profundamente porque es experiencia de vida y porque esta filosofía es un regreso a la vida. Una vida que se nos ha ido olvidando, pero que tenemos que recordarlo porque ha sonado la campana y tenemos poco tiempo para reaccionar y revertir todo el daño que se ha producido en la modernidad. Pues me quedaría ahí, Ollantay. Muchas gracias. Muchas gracias, Katia Colmenares, por esas también sentidas palabras, porque sabemos que él estuvo, o tú estuviste bastante cerca de él y bebiste de su pensamiento, de su espíritu. Y gracias por dejarnos eso, por supuesto que sí, filosofía de la liberación, si no se escribe con teletransformación, no es filosofía para nosotros que estamos situados en subalternidad. Y ojalá también de regeneración, como lo planteas. Voy a ir a la página de Radio Victoria y a ver si acaso podemos leer un par de mensajes que nos dejan de repente allí. Allí indica Claudio Arnaldo Ramírez, saludos desde Salta, Argentina. Felicitaciones por el homenaje al querido maestro. Dice Mónica Díaz, me sumo a los saludos y agradecimientos desde Chile. Importante lo que señalan, indica Mónica, desde Chile, reflexionar su trayectoria en el marco de los momentos históricos que le tocó vivir, dice. Marianela Obando dice, para Ramón, deja una pregunta u opinión. ¿Qué opina de los desafíos para salir de la modernidad, como por ejemplo, cómo hacemos para salir de la transferencia del valor real que el sur global le hace al norte global? Esa es una jerarquía de dominación compleja, indica Marianela, desde Guatemala. Pues hay más mensajes también y vamos a leerlos, seguramente hay que seguir debatiendo allí. Si gustan, estamos ya casi cerrando este homenaje que hemos realizado desde el espacio de Villa La Solana. Mañana se hace otro homenaje al maestro desde la parte andina, desde la parte específicamente de Bolivia, porque amigas y amigos, así como Dussel, muy bien lo han dicho los tres, Dussel, esto como todo aviellense consciente, no podía abstraerse de su condición de subalternidad y en consecuencia ser un militante pensador político. Y en ese sentido, aparte de Morena, también abonó al MAS en Bolivia. Sí, eso sí me consta, sí, eso sí me consta, ¿no? Porque yo lo he escuchado a Dussel, porque anduve por allá, por el sur, y entonces mañana también se hace otro acto, digamos, homenaje. Ojalá que no sean solamente actos, sino procesos. Y como muy bien lo dice, creo yo, Katia, que no sea solamente momento, sino que esto vaya fluyendo, ¿no? Y hagamos y nos encaminemos en los horizontes que el compañero Dussel nos ha planteado. Yo digo aquí compañero y digo compa tanto a Karina, Ramón, Katia, porque ese es el lenguaje que usamos y además el tema de la decolonialidad nos obliga a eso, a tratarnos a ese nivel. Y eso tiene costo. Muy bien Ramón lo dijo, muy bien lo especificó cuando, y aquí creo que son vienen de la teología de liberación, porque Dussel también era teólogo de la liberación, cuando dice Gustavo Gutiérrez, ¿no? Que Juan Bautista tenía que decrecer, ¿no? Y ese decrecer significaba morirse, ¿no? ¿Sí? Morirse en vida, y eso significa dolor, ¿sí? Y eso es lo que decía Ramón cuando se refería a Dussel, ¿no? Sufriendo en carne propia con su salud, ¿no? Y entonces ese proceso de anonadarte, ¿no? Para que el proceso avance, ¿sí? Eso también es de colonialidad. Pero bueno, si gustan, en el mismo orden, Karina, Ramón y Katia, si acaso quieren ir concluyendo, ¿no? En cuestión de 2 minutos, yo sé que es difícil,
mensajes, incluso llamando a que este proceso continúe, ¿no? Esos sueños emprendidos, ahora que pues, va a estar con nosotros Enrique en este proceso, continúe. Si acaso quieren ir también por ese lado, adelante, por favor, micrófonos de ustedes. Karina, comenzamos contigo. Y bueno, siempre es un placer también compartir con Katia y con Ramón el espacio de conversación, porque me parece que se entretejen formas, miradas, enunciaciones que van sobre el mismo río. Y yo creo que el doctor Dussel nos deja un legado que pasa por la producción intelectual, pero que sobre todo pasa por el aporte de su ética política. O sea, yo insisto en que su vida fue un ejemplo de cómo entrarle desde el cuerpo, digamos, de cómo es necesario poner el cuerpo en los procesos y cómo se hace ese puente entre producción de conocimiento, una producción de un conocimiento comprometido con los pueblos, como lo señalaba Katy, y además con todo un trayecto de conversación. Ramón nos daba ejemplo de eso, o sea, todas las conversaciones que se abrieron. Entonces, Dussel nos deja un legado para seguir la conversación. Sin embargo, creo que una de las cosas que toca hacer, que nos toca hacer, y creo que Avia Yala Soberana ha iniciado el camino y lo hemos ido andando, es entrecruzar estas conversaciones abiertas, nombradas, enunciadas, escritas por autores, compañeros como Enrique Dussel, pero también hacerlas dándole valor a la propia producción desde los pueblos. Es decir, nos toca hacer el ejercicio de que le demos valor a esas apuestas epistémicas y a esas apuestas políticas que vienen desde abajo y que, por fortuna, en conversación con ciertos compañeros y compañeras, pues están teniendo también una proyección en términos del legado como el de Enrique Dussel. Yo convoco pues a que sigamos andando este camino. No es solo Dussel, como bien dice Katia, está Juan José Bautista, están muchos otros y otras compañeras pues que ya iniciaron el viaje, pero otras que están y otros que están aquí presentes. Y creo que pues el desafío que tenemos todas y todos es justamente andar el camino en la construcción de otro mundo posible y ya tenemos las semillas sembradas. Dussel, junto con otros ancestros y otras ancestras, nos van a acompañar en este camino. Esas ancestras son muchas y esos ancestros son muchos, el propio comandante Chávez y otras tantas compañeras y compañeros que han hecho camino y surco en este andar. Entonces, bueno, pues no nos toca más que encarnar algo que ya está sembrado. Y en ese sentido, todas, todos, todes somos Dussel y Dussel es parte de este todo que estamos construyendo desde Avia Yala. Muchas gracias, Karina. Por favor, Ramón. Sí, mira, yo quería, gracias Karina, de verdad que me ha gustado mucho tus intervenciones. Gracias también a Katia. Yo sencillamente quería destacar el aspecto de humildad de Enrique. Enrique escuchaba, como bien estaba mencionando Katia. Yo tuve la experiencia de ver con mis ojos personas que llegaban a un evento y personas que no tienen nada que ver con la academia y decirle a Dussel, oye, Enrique, te equivocas aquí. Y él se sentaba, tomaba nota, preguntaba, ¿qué página tú dijiste? Tal página. Y el hombre se lo tomaba en serio. O sea, este hombre, no importa quién tú eras, o sea, no importa si tú eres don nadie, entre comillas, en el mundo académico. Él se tomaba en serio las críticas porque su obra estaba al servicio de la liberación de los pueblos. Y si había algo que él veía que alguien le decía, no importa de dónde viniera la crítica, él la evaluaba, la consideraba, se la tomaba en serio y no estaba mirando qué rango académico tenía la persona. Cualquier persona se le podía acercar, decirle eso y él se lo tomaba súper en serio al punto que yo lo vi revisar posiciones a partir de críticas de personas que llegaban de cualquier lugar y le hacían un señalamiento y este hombre iba y examinaba con seriedad lo que se le decía. ¿Por qué? Porque su prioridad no era su ego, era la liberación de los pueblos. En ese sentido era una persona muy humilde. Muchas veces, yo digo muchas veces, en las batallas dentro de los espacios académicos, sobre todo enfrentando filósofos europeos, yo lo vi con mis ojos,
defenderse, ¿no? Defenderse fuertemente y sacar su obra ahí afuera y decir, yo debatí con Levinas, yo debatí con Apple, yo debatí con... Sacar su rango, y para gente en el público me decía, oye, pero qué arrogante. Y yo, pero ¿no te diste cuenta que estos eurocéntricos estaban atacándolo? Un filósofo latinoamericano que llega ahí y lo están atacando porque lo están descualificando. Y él, claro, para defenderse tiene que sacar todas las herramientas que tiene a mano. Y eso sonaba arrogante para mucha gente, pero yo no lo veía como arrogante, yo lo veía como una defensa de América Latina, yo lo veía como una defensa del pensamiento crítico del eurocentrismo. Y cuando tú tratabas a Dussel en los espacios privados, en los espacios de movimiento, era un hombre súper humilde, no era un hombre que estaba haciendo arrogancia ni alardes ¿cómo te digo?, de reconocimientos académicos, de logros académicos. Era un hombre totalmente sencillo, pero en ciertos espacios él insistía en ciertas cosas para un poco, y sobre todo en espacios académicos, para defenderse ante los ataques. Hay que decirlo, Dussel fue una persona muy atacada, muy excluida en el mundo académico. Este hombre, que es el filósofo más grande del sur global y uno de los grandes filósofos del mundo, ese hombre en las academias latinoamericanas eurocéntricas era totalmente vilipendiado, atacado, excluido. Yo tuve experiencia que me quedaba, vamos, con la boca abierta, de la manera como lo maltrataban. ¿Por qué? Porque él iba a contracorriente del pensamiento hegemónico, del pensamiento eurocéntrico. Él iba produciendo una filosofía pensando en la liberación de los pueblos. Él se tomaba en serio el pensamiento crítico de los pueblos originarios, el pensamiento crítico del mundo africano, el mundo asiático, de diferentes espiritualidades, etcétera. O sea, este hombre era un filósofo que de lejos dejó a Hegel muy atrás, porque hizo una filosofía para el mundo y no como hizo Hegel, que era una filosofía provincial disfrazada de universal. El caso de Dussel era una filosofía para la liberación de los pueblos en el planeta y tomándose en serio todas las perspectivas mundiales sobre la filosofía política de una manera que nunca Hegel ni siquiera imaginó hacer. Así que para mí Dussel era, pero de lejos, un filósofo que dejó atrás a toda esa tradición de filósofo eurocéntrico y que dio unos pasos de gigante y que nosotros desde el sur global tenemos que tomárnoslos en serio como punto de partida, ¿no? Para echar para adelante los proyectos de liberación. Hay que agarrar ese trabajo titánico que hizo este hombre y no hay que volverlo a hacer, ya lo hizo él. Vamos a tirar para adelante con eso, sea para criticarlo, para mejorar, o sea para afirmar las cosas positivas que hizo, pero hay que partir de él, porque no hace falta volver a reconstruir la historia de la filosofía de una mirada no helenocéntrica, no eurocéntrica, pues eso ya lo hizo él. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. Katia, por favor. Sí, y bueno, continuando también con esta misma idea, justamente Dussel fue un filósofo y en la universidad decíamos, no es lo mismo tener un profesor de filosofía que un filósofo como profesor. Y eso era Dussel. Entonces, justamente por ello era tan difícil de ubicarlo por sus, digamos, por sus contemporáneos en la universidad. Porque incluso había quien decía, qué soberbia dar un curso sobre el propio pensamiento. Entonces yo me quedaba pensando, qué soberbio Heidegger, qué soberbio Hegel, o sea, los grandes pensadores, los grandes filósofos de la historia siempre pensaron con su propia cabeza. Y por eso Dussel fue muy criticado, porque él
digamos, lo que impartía en su clase era su pensamiento. O sea, en la clase de ética daba ética de la liberación, la clase de política daba política de la liberación. Entonces, aprendíamos junto con él a pensar, que eso yo creo que es algo muy, muy valioso y que no teníamos otras clases del mismo tipo. O sea, porque en las otras clases veíamos historia de la filosofía y nos dedicábamos a ver, bueno, qué decían sobre un tema un montón de filósofos. Pero a trabajar con los pensadores, eso sí nos enseñó el maestro. Porque incluso, por ejemplo, él acostumbraba siempre, cada curso, comenzar con la historia. Entonces veíamos obviamente todos los autores que habían tratado el tema, pero siempre era leer los autores con los autores y más allá de los autores. Es decir, no era simplemente como ver qué decían, sino ponerlos en juicio, ¿no? O sea, agarrar sus filosofías y ponerlas a ver qué respondían ante los grandes problemas de la humanidad, ante las grandes víctimas, ante la negación. Es decir, no era simplemente ver por ver qué es lo que decían, sino tomar una filosofía y ponerla a prueba. Ponerla a prueba con la historia, ponerla a prueba por sus efectos y por sus consecuencias en lo práctico. Entonces, pues eso es algo que fuimos ensayando y viendo cómo lo hacía el maestro y que tenemos que continuar haciendo, porque, es decir, podría haber la tentación de ahora volverse muy dusseliano, ¿no? Pero yo creo que justo la invitación del maestro es a que pensemos con cabeza propia. O sea, Marx no fue marxista, Cristo no fue cristiano. Es decir, los grandes fueron personas que pensaron su tiempo, que dieron una respuesta, que dieron una salida y que continuaron el camino en compromiso con la realidad. Y creo que eso es una de las cosas más importantes que nos deja el maestro, a comprometernos con la realidad, a comprometernos con las víctimas, los excluidos, los negados, pensando en cómo vamos a hacer para construir la tierra, no en el siguiente mundo, en este, ¿no? ¿Cómo podemos darle vuelta a la historia para poder, de una manera profética, acceder a una visión que sepamos cuáles son las consecuencias de los actos, ¿no? Eso hacían los profetas. Los profetas no es que adivinaban el futuro, en realidad los profetas veían en una acción las consecuencias, ¿no? Catastróficas que se venían sobre eso. Entonces, el maestro fue una mirada profética y tenemos que aprender esa metodología para continuar el camino y en el compromiso de la liberación con los pueblos. Muchas gracias.